Para finalizar ya la explicación del citoplasma celular, vamos a estudiar hoy y a repasar los orgánulos o las organelas energéticas. Las organelas energéticas son aquellas que, como el propio nombre indica, van a intervenir en los procesos celulares de obtención de energía, estando presentes, como es lógico, en todas las células. Cuando estos orgánulos fallan en la célula y no hay ningún mecanismo alternativo para obtener energía, la célula deja de vivir porque es imprescindible para el desarrollo vital la obtención de la energía celular. Son unas organelas altamente diferenciadas porque van a presentar en su estructura su propio ADN, sus propios ribosomas para su propia síntesis de proteínas. Y además van a contener una doble membrana. Tienen gran cantidad de membrana interna que le van a proporcionar un armazón fundamental para el transporte electrónico, creando un compartimento entre esos dos tipos de membranas, las dos modelo mosaico fluido, en las que se encuentran las enzimas que catalizan todas las reacciones metabólicas para la obtención de la energía. Luego son un grupo de orgánulos citoplasmáticos que están especializados en la obtención de la energía para todas las funciones vitales de la célula, que contienen su propio ADN, sus propios ribosomas y que además tienen una doble membrana. Una membrana externa, modelo mosaico fluido, y otra membrana interna, también modelo mosaico fluido, pero con gran contenido de proteínas que sirve para que se produzca ese transporte electrónico que finalmente van a producir la energía. Las organelas energéticas que nosotros vamos a estudiar son las mitocondrias y los cloroplastos. En esta diapositiva las tengo puestas las dos organelas para que veáis que sus funciones están interrelacionadas. Aquí abajo tengo una mitocondria que está encargada, gracias al ciclo de Krebs, de producir energía en forma de ATP y que va a producir en ese proceso catabólico la excreción de dióxido de carbono, que es totalmente tóxico, pero que a su vez los cloroplastos van a utilizar como fuente de carbono, que junto con la energía luminosa del sol van a convertirlo en moléculas orgánicas, en glucosa, que es el principal sustrato catabólico para las reacciones. Por lo tanto, estas dos organelas energéticas, aunque son sustancialmente diferentes tanto en su estructura como en las reacciones metabólicas que contienen, se van a complementar, se van a unir para dar posibilidad al ciclo vital. Vamos a empezar estudiando las mitocondrias. Las mitocondrias, como tales organelas energéticas, nos las vamos a encontrar en todas las células eucariotas aeróbicas, es decir, todas las células que tienen núcleo diferenciado y que van a tener un metabolismo con oxígeno, y es donde se van a realizar pues, la mayoría de las oxidaciones celulares y de la producción de ATP en la célula. Fundamentalmente, a nivel de las mitocondrias, es donde se va a realizar la respiración celular aeróbica y la gran producción de energía. Tienen esa estructura que estáis viendo, esa estructura alargada en forma de zapatilla, que estamos hablando de una estructura típica, aunque veremos que una de sus características morfológicas es su gran polimorfismo. Son, como ya he dicho, las encargadas de generar energía útil para la célula a partir de los sustratos energéticos, fundamentalmente glúcidos y lípidos. Como ya he dicho, son orgánulos que tienen una forma característica de zapatilla o en forma alargada, aunque nos podemos encontrar con muchos tipos distintos. Hay mitocondrias que son cilíndricas, mitocondrias que son más achatadas, más pequeñitas, con un tamaño variable, con la doble membrana modelo unitario que ya he dicho y con el hecho de estar presente en todas las células eucariotas.
puede estar de una a varios miles de mitocondrias. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del estado funcional y de la actividad celular. Si es una célula muy activa, va a tener gran cantidad de mitocondrias porque tiene gran cantidad de consumir ATP. Si es una célula más inactiva, pues va a tener menos cantidad de mitocondrias porque tiene menos necesidad de ATP. El número total de mitocondrias que presenta una célula recibe el nombre de condrioma y es característico de cada célula. Y las mitocondrias, a su vez, tienen capacidad de dividirse. Se pueden dividir, se pueden fusionar, se pueden sintetizar sus propias proteínas, no todas, pero sí una gran mayoría, y de esta manera pues, pueden ir produciendo más mitocondrias en el interior de cada una de las células, atendiendo a sus necesidades. Desde el punto de vista estructural, la mitocondria está compuesta por una serie de capas, por una serie de compartimentos y por una serie de membranas. La membrana más externa, la que está en contacto con el citoplasma, recibe el nombre de membrana mitocondrial externa. Es lisa, es permeable, la separa del citoplasma celular y es una membrana modelo mosaico fluido. Ahí tenéis señalada que es la parte más externa. Estamos hablando de esta membrana, que veis que está dibujada con dos líneas negras, que significa exactamente igual que aquí, que significa que es modelo mosaico fluido. Después tenemos la membrana mitocondrial interna, que es interior a esta membrana mitocondrial externa, que está formada por una serie de repliegues que son perpendiculares al eje longitudinal de la mitocondria. Estoy señalando cuál sería el eje longitudinal de la mitocondria y aquí tendríamos dibujada la membrana mitocondrial interna. También recibe el nombre de crestas mitocondriales y esta membrana sí tiene una permeabilidad selectiva, no dejando entrar solamente lo que interesa al interior, a la matriz mitocondrial. Entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa existe un espacio que se llama espacio intermembrana, que es un espacio o también se le llama espacio perimitocondrial, en el cual se van a producir unas reacciones metabólicas de vital importancia para la producción del ATP. Y por último, en la parte más interna tenemos el espacio que se denomina matriz, que es el espacio que está limitado por las crestas, por la membrana mitocondrial interna, y que es donde se van a producir el ciclo de Krebs, la reacción catabólica más importante de las oxidaciones respiratorias. También en el esquema tenéis dibujados dos componentes fundamentales que ya hemos dicho que son específicos de este orgánulo, que son los ribosomas, se llaman aquí mitorribosomas, y el ADN mitocondrial, que es específico y lo tenéis ahí representados. ¿Cuál es la composición química de la membrana mitocondrial externa? Bueno, pues como ya vengo diciendo desde el principio, es una membrana unitaria que es similar al retículo endoplasmático, 40% de lípido y 60% de proteína fundamentalmente de dos tipos. Los canales acuosos, las acuaporinas y porinas que permiten el paso de sustancias, ya hemos dicho que es muy permeable y va a tener una composición, como vamos a ver, muy similar al citoplasma, el líquido que está en el espacio perimitocondrial, y enzimas fundamentalmente para la beta oxidación de los ácidos grasos. Luego, membrana unitaria, 40% de lípidos, 60% de proteínas, fundamentalmente proteínas de canal y las porinas. El espacio intermembrana, como ya he dicho, el que está entre las crestas y la membrana mitocondrial externa, que se llama también cámara externa y que debido a la permeabilidad de esa membrana mitocondrial externa, pues tiene una composición casi similar a la del citoplasma, aunque es más rica en un tipo de enzima que va a ser muy importante, que es la adenilquinasa, que va a actuar en la síntesis del ATP, que hemos dicho que es una de las partes fundamentales o una de las funciones fundamentales que se van a llevar a cabo en ese espacio intermembrana. La membrana mitocondrial interna, las crestas, es una membrana también modelo mosaico fluido, pero una membrana altamente especializada.
tiene fosfolípidos tipo cardiolipina y la mayoría de su composición son proteínas. Proteínas de tres tipos fundamentalmente. Una proteína del tipo citocromos que va a ser la cadena transportadora de los electrones que se han producido en el ciclo de Krebs. Un segundo tipo de proteína que es la proteína F, que se llama partícula F o complejo enzimático ATP sintetasa, es decir, van a ser esta partícula que tenéis aquí dibujada que se va a encargar de sintetizar, es el responsable directo de la síntesis de ATP, tiene dos componentes, esa partícula ATP sintetasa, el F1 y el F0. El F1 es el responsable directo de la síntesis del ATP y el F0 que forma el poro por el que atraviesan los protones y estimulan a la F1 para que se sintetice el ATP. Y el tercer tipo, proteínas transportadoras tipo permeasa, que permiten el paso de iones y de determinadas moléculas, pero de una manera muy selectiva, obteniéndose así un gradiente de protones que es el que va a ser el motor de la partícula ATP sintetasa para que se produzca la fosforilación oxidativa. Veréis que la membrana mitocondrial interna, las crestas, la función fundamental que tienen encomendada es la de la fosforilación oxidativa, la de obtener ATP de manera oxidativa. Ahí tenéis la partícula F, el complejo ATP sintetasa, que obtuvieron el premio Nobel por su descripción y como veis lo que va a permitir es el paso de protones desde el espacio intermembrana que está aquí a la matriz de la mitocondria y cuando pasan estos protones va a hacer que gire esta cabeza y que el ADP se convierta en ATP, que es la partícula, que es la molécula energética que necesitamos. Por último, nos queda la matriz mitocondrial, que también le llaman cámara interna, que va a estar constituido por el propio ADN de la mitocondria, circular y sin proteínas. Va a tener los mitorribosomas, que son ribosomas 70S, como el de la bacteria, que sirven para la síntesis de sus propias proteínas mitocondriales. Las enzimas y otros tipos de ácidos nucleicos, el ribosómico y el transferente, que sirven para los procesos de transcripción, replicación y traducción del ADN mitocondrial, enzimas para el ciclo de Krebs y para la fosforilación oxidativa, gránulos de lipoproteínas y algunos iones como calcio, fósforo, el ATP y el ADP y el coenzima. Todos esos componentes van a estar presentes en la matriz mitocondrial o cámara interna. Para finalizar os pongo una diapositiva donde tenéis resumido todos los compartimentos y todas las membranas que componen la estructura de la mitocondria. Bueno, pues si empezamos por la parte superior, aquí tenemos la matriz mitocondrial, que es el espacio interno, cámara interna, que contiene agua, moléculas de ADN, moléculas de ARN, los enzimas y los iones. En la parte superior tenemos la membrana mitocondrial externa, que hemos dicho que es lisa y muy permeable. Eso deja un espacio que es la cámara externa, que es la que nos vamos a encontrar las proteínas específicas que contienen las enzimas para toda la fosforilación. Y después nos vamos a encontrar con la membrana mitocondrial interna, lo que son las crestas, donde nos vamos a encontrar gran número de proteínas tipo ATP sintetasa, que es esta partícula, que es la partícula F, también se llama partículas elementales, con su cabeza que va a permitir el paso de los protones, el giro y la síntesis de ATP. Y después enzimas también para la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Cuáles serían las funciones fundamentales de la mitocondria? Bueno, pues las funciones fundamentales de la mitocondria la podemos reducir en dos palabras: oxidaciones respiratorias. En la mitocondria se va a producir la beta-oxidación de los ácidos grasos, es decir, que son unos procesos que se dan en la matriz mitocondrial, en la cual los ácidos grasos se oxidan para darnos una serie de moléculas reducidas que después se van a introducir en el ciclo de Krebs y van a terminar produciendo ATP.
Se va a producir también en el interior de la matriz mitocondrial el ciclo de Krebs, que es la oxidación total de la acetilcoenzima A, liberándose moléculas reducidas. En la cresta, en la membrana mitocondrial interna, veis que tenéis aquí representado que se va a producir la cadena respiratoria. En los transporte de esos electrones por esa cresta, por esa membrana mitocondrial interna, va a dar origen a la síntesis de ATP. Y todo este proceso se lleva a cabo en una partícula elemental, que es la partícula F, que constituye un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y aparte de todas estas oxidaciones respiratorias o de todos estos procesos que constituyen la oxidación respiratoria, se va a producir la génesis de las propias mitocondrias, es decir, la síntesis de las propias proteínas mitocondriales, la división de las mitocondrias para generar otra división binaria, para generar otras mitocondrias a partir de esa misma mitocondria. Resumen, por tanto, función de las mitocondrias, fundamentalmente energética, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y beta-oxidación de los ácidos grasos, y volvemos a poner una mitocondria para que recordéis cuáles son sus estructuras. Y aquí fotografía electrónica de las mitocondrias, donde podemos observar pues, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna o cresta y la matriz mitocondrial. Lógicamente, el ADN y los ribosomas pues no terminamos de verlos. Aquí otra mitocondria en la que vemos perfectamente perpendiculares al eje longitudinal lo que serían las crestas, y aquí en este fondo turbulento, turbio, como si fuera en vidrio deslustrado, lo que estamos viendo son los ribosomas. Aquí una mitocondria un poquito mejor coloreada, está ampliamente rodeada de retículo endoplasmático rugoso que se va a dedicar a la síntesis de proteína y por lo tanto necesita mucha energía en forma de ATP, y aquí la forma característica de la mitocondria con las crestas perpendiculares al eje longitudinal. Vamos a ver una animación, un viaje por el interior de la mitocondria. El otro orgánulo energético que vamos a estudiar son los cloroplastos, y dentro de ellos pues vamos a empezar explicando lo que son los plastos o los plastidios, porque son un conjunto de orgánulos que tienen un origen común en los protoplastidios,
con forma y tamaño variable, delimitados por una doble membrana y con su propio ADN y con sus propios ribosomas. Luego veis que tiene una serie de características comunes con la otra organela energética que ya hemos estudiado, que son las mitocondrias. Tienen doble membrana, tienen su propio ADN, tienen sus propios ribosomas. Estos protoplastidios son células indiferenciadas que mediante un proceso de maduración van dando origen a diferentes tipos de plastos maduros. La característica que estos plastos solo están presentes en las células vegetales. Solo nos los encontramos en metafitas, en algas y en algún protista unicelular. Al conjunto de todos los plastos que aparecen en una célula vegetal se le conoce con el nombre de plastidoma. Luego vamos a empezar a estudiar esta gran familia de organelas energéticas vegetales. Hemos dicho que provienen de una familia inmadura y esos plastos, cuando maduran, originan diferentes tipos. Hay unos que son incoloros, que son blanquecinos, porque carecen de pigmentos, son las partes no verdes de las plantas que no están expuestas a la luz y sirven para el almacenamiento de sustancias. Estos en su conjunto reciben el nombre de leucoplastos. Y hay diferentes tipos dependiendo del tipo de sustancia que almacene. Los amiloplastos van a almacenar fundamentalmente almidón, los proteinoplastos van a almacenar fundamentalmente proteínas, los oleoplastos van a almacenar fundamentalmente grasas. Tipo de plastos maduros que son incoloros o blancos y que carecen de pigmento, al contrario que los cromoplastos, que sí tienen diferentes tipos de pigmento. Uno que es la clorofila y que da ese color característico, y otros que tienen otro tipo de color, como el licopeno, la xantofilia o los carotenos, que se van a encontrar en raíces, en frutos y en pétalos de diferentes tipos de plantas. Y por último, un tipo especial de cromoplastos, un tipo muy diferenciado, muy importante, que son los cloroplastos, que son los más numerosos, que son ricos en un pigmento que es la clorofila, que son los que tienen la capacidad de captar la energía fotónica del sol y con ella utilizarla para sintetizar macromoléculas, para sintetizar glucosa en un proceso que se llama fotosíntesis. Existen precursores de los cloroplastos que no tienen color porque carecen de clorofila, que se llaman etioplastos, y existen otros tipos de cloroplastos que en su etapa final la clorofila se torna o se cambia por otro tipo de pigmento y dan un color amarillento, el típico del otoño, y este tipo de cloroplastos se llaman gerontoplastos. Vamos a verlo todo en un cuadro resumen. Tipos fundamentales de plastos que existen. Hemos dicho que unos se van a caracterizar por poseer pigmentos y otros por acumular sustancias de reserva. Bueno, pues los que almacenan sustancias se llaman leucoplastos y dependiendo del tipo de sustancia que almacenen, pues tenemos los amiloplastos que van a almacenar almidón, los oleoplastos que almacenan grasa y los proteoplastos que almacenan proteínas. Y después tenemos otros que lo que contienen fundamentalmente son pigmentos y que por lo tanto reciben el nombre de cloroplastos. Tenemos se llaman cromoplastos. Dentro de los cromoplastos tienen los que tienen un color verdoso porque tienen un pigmento que se llama clorofila y tendríamos los cloroplastos, y los gerontoplastos que tienen otro tipo de pigmento, los carotenos, que da ese típico color amarillento. Célula vegetal. Oiga, ¿por qué sé que es una célula vegetal? Pues tenemos claramente definida su pared celular, vemos en el interior no existe centrosoma y vemos que aquí tenemos dibujado un cloroplasto. Bueno, pues tenemos, y una gran vacuola. Bueno, pues tenemos dibujada ahí una célula vegetal, que además del cloroplasto que sirve para la síntesis de glucosa, tiene sus propias mitocondrias, es decir, que en la célula vegetal coinciden los cloroplastos y la mitocondria. Funciones energéticas, ambos orgánulos, pero totalmente distintas y compatibles, y yo diría que complementarias en las células vegetales.
Vamos a dedicar el tiempo a estudiar los cloroplastos. Ya hemos dicho que son orgánulos exclusivos de células vegetales, encargados de la fotosíntesis y por lo tanto de sintetizar materia orgánica utilizando como fuente de energía fundamental la energía luminosa y como fuente de carbono el dióxido de carbono que desprendían las mitocondrias. Están encargadas de utilizar esa energía del sol para generar ATP en un proceso que se llama fotofosforilación oxidativa, ¿vale? Va a generar ATP y poder reductor que después en las reacciones oscuras, gracias al ciclo de Calvin, van a ser capaces de sintetizar glúcidos a partir del dióxido de carbono. Estos cloroplastos, como ya he dicho, pertenecen a la familia de los plástidos, origen común, forma oval o discoidal, en forma de lente, color verde y tienen la característica de que se ven muy bien al microscopio óptico. Tamaño, forma, número y distribución variable dependiendo de la actividad fotosintética de la célula. Evidentemente tendrán mucho más cloroplastos las células de las hojas, y más si son hojas verdes, que las células que están constituyendo el xilema o el floema o cualquier otro tipo de tejido vegetal que no sea fotosintético. Se pueden localizar o bien junto al núcleo o bien junto a la pared celular para que reciban la mayor cantidad de luz posible. Y como hemos dicho, tiene doble membrana e información genética propia. Tiene su propio ADN y tiene su propio ribosoma. Presentes, como he dicho, solamente en las metafitas, en algunos algas y en algunos protistas, y en las plantas superiores su número oscila aproximadamente, ya he dicho que es variable dependiendo del tipo de tejido que estamos estudiando, pero en los de tejido fotosintético el número es de 20 a 40 por célula. Recordar que hemos dicho que el condrioma podía ser de 1 hasta miles de mitocondrias. Aquí son mucho más grandes en tamaño, pero también mucho menos numerosas. Y lo mismo que hacían las mitocondrias, se multiplican por fisión, se multiplican por división. Inicialmente se alargan, posteriormente se constriñen por la parte central y se separan en dos cloroplastos. Es la manera que tienen de reproducirse. ¿Cómo su estructura? Pues mirad, tienen una estructura también en capas muy similar a la que acabamos de explicar para las mitocondrias. Tiene una membrana cloroplástica externa, una membrana exterior, que es permeable a pequeñas moléculas y tiene porinas que le van a permitir, es decir, que tiene una permeabilidad, pero no es una permeabilidad importante. En su interior tiene un espacio intermembrana que también se le llama cámara externa, que es muy pequeñita y que no va a tener esa función tan importante que tenía en la mitocondria, y en la parte interna a ese espacio intermembrana pues va a tener una membrana cloroplástica interna. Esa membrana cloroplástica interna sí tiene muchas diferencias con la de la mitocondria, puesto que no tiene ninguna prolongación hacia el interior, carece de crestas, tiene una permeabilidad selectiva más fuerte, es más impermeable tanto a los iones como a determinados metabolitos. Luego veis que la estructura externa ya sí tiene una diferencia sustancial con las mitocondrias. Tiene una membrana cloroplástica externa, que es similar, una membrana, un espacio intermembrana, pero que es mucho más pequeña, y una membrana cloroplástica interna que no tiene cresta, que es totalmente lisa, ¿vale? Ahí tenemos señalada lo que sería la membrana interna del cloroplasto. Igual que los mitocondrias, pues tiene su propio ADN y tiene sus propios ribosomas y tiene esos gránulos de almidón, puesto que es en su interior donde se va a producir la síntesis de glucosa, y esas glucosas se van a ir uniendo para ir formando la amilosa y la amilopectina que forman el almidón. Y por último nos queda un espacio central que recibe el nombre de estroma del cloroplasto, que es donde se contiene un tercer tipo de membrana muy importante que se llaman membranas tilacoidales, que son específicas y características del cloroplasto.
en este espacio central, en este estroma del cloroplasto, que forma esta matriz amorfa entre la membrana interna y la membrana tilacoidal, es donde se van a dar fundamentalmente las reacciones oscuras de la fotosíntesis. Tercer tipo de membrana, que es específico y característico del cloroplasto, se llaman membranas tilacoidales. Están formadas por una red de discos aplanados y cerrados. Cada disco está totalmente cerrado. Estos orificios que tienen hechos en esta imagen es para que veáis la luz del tilacoide y veáis que es una membrana unitaria modelo mosaico fluido. Se encuentran orientados según el eje mayor del cloroplasto y tienen especial importancia ya que es ahí donde se disponen las clorofilas y es donde se van a producir las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Y en estas membranas tilacoidales existen dos tipos distintos de membranas. Las membranas que se llaman membranas de tilacoides de grana, que son estas vesículas discoidales que tienen forma de sacos aplanados puestos uno encima de otro como si fueran una pila de monedas, aproximadamente 10 discos por cada pila de moneda, y a cada pila de moneda recibe el nombre de grana. Y a todos estos discos, hay aproximadamente 40 a 60 granas por cloroplasto, es lo que se le llaman tilacoides de grana. El espacio que hay entre grana y grana, pues se le llama espacio intergrana. Este es el primer tipo de membrana tilacoidal que existe. El segundo tipo se le llama tilacoides de estroma o lamela. Mirad, aquí lo tenéis muy bien expresado. Aquí tenemos la membrana externa, aquí tenemos la membrana interna, este es el espacio intermembrana y ahora aquí tenemos las pilas de saco aplanado, que son los tilacoides de grana, y ahora tenemos los sáculos, otras membranas modelo mosaico fluido, que atraviesan el cloroplasto de derecha a izquierda paralelo al eje mayor y que están comunicados con los tilacoides de grana. Es como la barra sobre la que se apoyan esta grana. Las membranas de los tilacoides delimitan un tercer compartimento, que es el espacio entre tilacoide y tilacoide, que se llama intratilacoidal o espacio intralaminar, que es este espacio que tenéis aquí en medio. Veis que todas las membranas tilacoidales, tanto las de estromas como la de la grana, tanto las lamelas como la grana, están como huecas por dentro. Ya veréis la importancia que tiene este espacio, puesto que va a equivaler, o los procesos que se van a producir en su interior son similares a lo que se le producía en el espacio intermembrana de la mitocondria. Es decir, es donde se va a llevar a cabo la fotofosforilación oxidativa, o dicho de otra manera, la síntesis del ATP. Fotografías a microscopio electrónico en las cuales vemos pues dos cloroplastos muy bien dibujados. Aquí tenemos lo que sería la grana y este alargado serían las lamelas, ¿vale? Aquí tendríamos las lamelas de grana sobre las que se apoyan esta pila. Membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana. Los espacios que quedan entre la grana y las lamelas serían donde se encuentra el estroma. En esta grana es donde se va a producir la fotofosforilación oxidativa, en el estroma es donde se va a producir el ciclo de Calvin. Aquí lo tenemos igualmente expresado. Tenemos las que son paralelas al eje longitudinal mayor del cloroplasto, que son las lamelas, y después tenemos cada uno de las pilas de grana. Y el espacio que deja en medio es el estroma para que se pueda producir el ciclo de Calvin. Última imagen de la estructura de un cloroplasto. Volvemos a ver lo mismo: estroma, lamelas, grana, plasto ribosoma y ADN plastidial. Membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana. Tilacoides de grana, tilacoides de estroma.
¿Cuál es la composición química? Bueno, pues las membranas, tanto interna como la membrana externa, son membrana modelo mosaico fluido, 60% de lípidos sin colesterol y 40% de proteína de tipo transferasa para permitir la entrada de los diferentes nutrientes, del dióxido de carbono y de las diferentes enzimas en el interior del cloroplasto. El estroma, pues vamos a encontrar agua, almidón y lípido, nos vamos a encontrar el mismo ADN, lo mismo que en la mitocondria circular y sin proteína, más complejo que el mitocondrial. Los ribosomas, los plastoribosomas, son también de tipo bacteriano, 70S para su propia síntesis de proteína. Las enzimas propias para el ciclo del Calvin, para la fijación del carbono, y las enzimas y los ácidos nucleicos para que se hagan la transcripción y traducción del ADN del propio cloroplasto para que se puedan sintetizar las proteínas. Y después enzimas para la reducción de nitrato y de sulfato que hacen falta para estos procesos fotosintéticos. ¿Cuál es la composición química de las membranas tilacoidales? Pues le pasa exactamente igual que con las crestas. Tienen una composición muy distinta porque nos vamos a encontrar que está formado por poquitos lípidos, el 40, el 38%, el 12% de los pigmentos de clorofila y de carotenoides y el 50% van a ser proteínas, proteínas que van a estar asociadas a los fotosistemas 1 y 2, que van a ser proteínas que se encargan de captar la luz que es fundamental para que se dé el proceso fotosintético, y proteínas transportadoras de electrones, también del tipo citocromo, que van a ser fundamentales para que se dé la fotofosforilación oxidativa. Por lo tanto, las membranas tilacoidales tienen menos lípidos, 38, 40% de lípidos, más cantidad de proteínas y tienen un tercer componente que hasta ahora las membranas que hemos estudiado no tenían, que eran los pigmentos. Y lógicamente las proteínas que forman el complejo ATP sintetasa, la partícula F, para la síntesis de ATP. No hemos hablado para nada nunca de la composición de la clorofila. La clorofila, que es aproximadamente el 10% de la constitución de las membranas tilacoidales, está formada por un complejo porfirínico con un núcleo tetrapirrólico. Tetrapirrólico significa que tiene 4 anillos. ¿Lo ve? 4 anillos pirroles. 1, 2, 3 y 4 y un átomo de magnesio en el centro. Y estas clorofilas, hay dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A se caracteriza porque tiene un radical metilo y la clorofila B se caracteriza porque tiene un radical formilo y tiene también aquí otro terminal alcohólico. Bueno, pues esto va a ser origen a los dos tipos de clorofila que existen, la A y la B, cada una de ellas capta una longitud de onda totalmente distinta y cada una de ellas están en un fotosistema distinto, en el fotosistema 1 o en el fotosistema 2. La diferencia, pues que una tiene un radical metilo y la otra tiene un radical formilo, pero son 4 anillos porfirínicos, 4 anillos tetrapirrólicos con un átomo de magnesio en el centro. El otro 2%, pues los carotenoides, de los cuales los fundamentales tenemos el caroteno y la xantofilia. El caroteno es el color típico naranja de la zanahoria, la xantofila el color amarillento fuerte que capta energía lumínica de otro tipo, de otra longitud de onda. ¿Y la función? Bueno, pues la función fundamental del cloroplasto es la que tenéis aquí puesta, que es la fotosíntesis, ¿vale? La fotosíntesis tiene determinadas reacciones que la he intentado resumir aquí en estos 5 puntos. Por un lado, el proceso fotosintético lleva a la captación de la luz por parte de las membranas de los tilacoides, haciendo que esa luz se transporte en forma de electrones y que nos dé energía en forma de ATP, es decir, eso lo va a hacer la cadena fotosintética de las membranas tilacoidales, la fotólisis del agua en el estroma, que también lo va a producir la luz, la fotofosforilación oxidativa, que lo hacen las partículas F y que por lo tanto van a dar energía en forma de ATP, y después la reducción del dióxido de carbono para formar el ciclo de Calvin.
yo creo que lo tenéis aquí muy bien expresado en este esquema, donde tenemos el cloroplasto, vemos cómo la luz incide sobre los fotosistemas, el agua dona los electrones, lo pasan por esta cadena que es la fotofosforilación oxidativa, que se van a encargar de producir gran cantidad de energía en forma de moléculas reducidas o en forma de ATP. En este proceso es donde aparece el oxígeno y toda esta energía se va a utilizar para que el dióxido de carbono en el ciclo de Calvin se transforme en glúcido. Esta es la función fundamental de los cloroplastos, pero no exclusiva, porque también se va a encargar de sintetizar ácidos grasos, se va a encargar de reducir nitritos a amonio o sintetizar nuevos cloroplastos, como dijimos, por división binaria. Una última diapositiva, porque en algunos momentos pues, piden en selectividad que dibujéis una mitocondria y un cloroplasto y que expreséis en cuáles son sus principales diferencias. Pues yo os aconsejaría poner aquí en el centro las diferencias fundamentales y no os olvidéis en cuanto a la diferencia de tamaño. Veis que es mucho más amplio el tamaño del cloroplasto que el de la mitocondria. Para terminar, os voy a poner un vídeo que resume cuál es la vida en el interior de la célula y que está muy como colofón final a todo lo que hemos estudiado de citología. Disponéis de esta misma presentación en el aula virtual con banda original de sonido en inglés.